saludos, qué gusto compartir con ustedes este martes 17 de septiembre. Comenzamos la jornada laboral bien informados. Recordarles, como todos los días, que el día de hoy en la capital aplica el no circula para aquellos automóviles que terminen sus placas en 2 y 3. Así comenzamos 3 y 4. Yo ya le estoy cambiando, 3 y 4 para todos aquellos automóviles que están en la capital, no pueden circular. Recuerden, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche aplica esta medida de restricción vehicular. Comenzamos así esta mañana y revisamos nuestros titulares. El gobierno dispuso una investigación de la filtración de datos de millones de ecuatorianos desde un servidor en Miami, en Estados Unidos. Crisis petrolera en Arabia Saudita. El ataque el fin de semana contra la principal refinería de crudo de ese país provocó el incremento del precio del petróleo. Analistas ecuatorianos dan su punto de vista al respecto. Productores y comerciantes de suero de leche divididos. Empresarios consideran que se debe normar los etiquetados de los productos. 224 menores de edad son aptos para ser adoptados en Ecuador. Les explicamos los datos a seguir para adoptar un niño en nuestro país. Y en lo internacional, el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana presentaron la Mesa Nacional de Diálogo para detener la crisis que vive Venezuela. Comenzamos la información esta mañana con datos expuestos. Iniciamos con los detalles de la información. Ecuador toma todas las precauciones para proteger la información personal de los ciudadanos que fue filtrada por una empresa localizada en Estados Unidos. El gobierno anunció el envío de un proyecto de ley sobre protección de datos. La información de los ecuatorianos está protegida, no ha sido hackeada, no ha habido un ataque de ciberseguridad. Así respondió el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, sobre la filtración de datos de los ecuatorianos en un servidor de una empresa en Miami. Aseguró que el 11 de septiembre el gobierno recibió el alerta y que se aplicaron los protocolos para proteger la información. Hay que dejar claro que no hay información bancaria en riesgo. ¿Pero qué ocurrió? Dijo que se trató de la empresa privada ecuatoriana de nombre Novastratech, según consta en un comunicado de prensa de la presidencia que sustrajo la información sensible posiblemente de 2 o 3 instituciones. Funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional para justamente convalidar todas las bases de datos que tenían el gobierno en protección social, salud y educación. Hay una investigación penal en curso para determinar responsabilidades. Quienes del gobierno de esa época fueron los responsables de, en alguna forma, ayudar para que las bases de datos que son seguras sean proporcionadas para bienes comerciales. No se conoce desde qué fecha estuvo expuesta la información sensible. Accederán a los datos, captura de documentos y computadoras para conocer cuándo fue adquirida. Posible violación del artículo 178 y 179 de la COIP, que implica que es una vulneración del delito de la privacidad. Lorena Naranjo, directora del Registro de Datos Públicos, emitió recomendaciones. Tengamos un ciclo de vida de nuestras contraseñas que permitan un cambio y una no repetición de los mismos. Ante estos hechos, el Ejecutivo anunció que en 72 horas enviará a la Asamblea un proyecto de ley de protección de datos personales, normativa que, según el ministro de Telecomunicaciones, ha sido trabajada hace 8 meses. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y las autoridades de gobierno nacional dispusieron la investigación de la supuesta filtración de datos personales de millones de ecuatorianos vulnerados desde el servidor en Miami, en Estados Unidos. La base de datos filtrada en línea por un servidor en Miami que contiene información sensible de millones de ecuatorianos como datos bancarios, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono, estado civil, propiedades, que incluye información de niños, es investigado por el gobierno nacional. Este es un tema muy grave. Estamos desde primeras horas de la mañana levantando toda la información y haciendo la investigación que nos permita descubrir exactamente qué ha sucedido y quiénes son los responsables.
responsables. Tenemos varios equipos desarrollando esta investigación y tratando de identificar a quienes serían los responsables. Para evitar la vulneración de información personal, es necesario crear una ley que sancione los delitos cibernéticos en el país, enfatizó la ministra Romo. Es un tema que ustedes saben que hemos venido tratando a lo largo de los últimos meses y hablando de la necesidad de tener ciberseguridad, de sancionar los delitos cibernéticos. Tenemos ya un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Santiago Tello, Medios Públicos. Mientras la Fiscalía General del Estado informó que se allanó el domicilio de William Roberto GM, representante legal de la empresa Nova Strat, señalada como responsable de filtrar una base de datos con información privada de más de 16 millones de ciudadanos ecuatorianos. El operativo se realizó en el sector del Valle de los Chillos y fue liderado por la fiscal Diana Salazar y tiene como propósito recabar elementos sobre un posible delito de violación a la intimidad. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de su cuenta Twitter, informó sobre la detención de William Roberto G., gerente de la empresa Novestrat, quien fue trasladado de inmediato para la Fiscalía y que se pueda recabar información en el marco de la investigación que se realiza por filtración de datos personales de los ecuatorianos. En relación a este tema, les contamos ahora los detalles de la información que fue filtrada. Según los informes, incluye datos personales, parentescos, familiares, situación bancaria, direcciones domiciliarias, bienes e incluso registros de finanzas. La información apareció publicada este lunes 16 de septiembre en el sitio web ZDNet o ZDNet y su autor es el reportero que cubre noticias sobre ciberseguridad Catalin Simpano. De acuerdo con esta investigación, los registros quedaron expuestos en línea debido a una base de datos mal configurada. Esta base de datos fue descubierta hace 2 semanas por 2 investigadores de BPM Mentor y podría constituirse en la filtración más grande en la historia del Ecuador. En la publicación también se afirma que el servidor contenía cerca de 20.8 millones de registros de usuarios, una cifra mayor que la población del Ecuador, y que se almacenaron detalles como nombres, información sobre miembros de la familia, árboles genealógicos, datos del registro civil, información financiera y laboral e incluso datos sobre la propiedad de automóviles. La principal información, dice el informe, parece haber sido recopilada del registro civil. Allí se mencionan datos como nombres completos de ciudadanos, fechas y lugares de nacimiento, domicilios, estado civil, números de cédula, información de trabajo, números de teléfono de esos lugares y niveles educativos. Entre los números de registro se encontró el del presidente Moreno e incluso el del fundador de Wikileaks y ex asilado Julian Assange, a quien se le emitió un número de identificación ecuatoriano. Sin embargo, un dato que se considera preocupante es el hallazgo de un índice llamado Familia, que contenía información sobre miembros de cada familia ecuatoriana, con nombres de padres e hijos, que permitiría a cualquiera construir árboles genealógicos de toda la población del Ecuador. En esta categoría se encontró 6.77 millones de entradas para menores de 18 años, con nombres, números de cédulas, lugares de nacimiento, domicilios y género. El sitio web afirma que la fuga de datos de menores de edad es la mayor preocupación, ya que no solo expone a posibles robos de identidad, sino que los pone en peligro físico, ya que se expusieron los registros de sus domicilios para que cualquiera los pueda encontrar. ZDNet afirma que detrás de la fuga se encuentra la empresa Nova Strat, una compañía local de análisis de mercados. Sin embargo, no pudo ponerse en contacto. La semana pasada, dice la nota, la base de datos se aseguró luego de que los investigadores extranjeros contactaran a un equipo de respuesta informática en el Ecuador. Telediario se puso en contacto con el autor de la nota periodística, quien declinó referirse a la investigación hecha por especialistas de BPM Mentor. Néstor Aguilera, Medios Públicos. En otro ámbito de la información, tras el ataque del fin de semana contra la principal refinería de petróleo de Arabia Saudita, el precio del crudo se incrementó, mientras que rebeldes hutíes se atribuyeron la embestida y advirtieron que estas podrán repetirse. Los precios globales de la energía se agitaron este lunes tras el ataque con drones a las infraestructuras petroleras de la compañía Aramco de Arabia Saudí el sábado, que provocó la mayor interrupción petrolera aislada en la historia. Este lunes el precio del petróleo de Brent, por ejemplo, se incrementó hasta en un 19,5%, registrando así su mayor alza desde 1991. Este tipo de crudo llegó a comercializarse en los mercados asiáticos a $71,95 por barril al inicio de la jornada, un incremento de $11,3. Al respecto, el
gobierno de Estados Unidos responsabilizó a Irán de estos ataques y el presidente Donald Trump advirtió que Washington está armado y listo para responder. No obstante, el ataque fue atribuido por el portavoz de los rebeldes hutíes, Yahya Zarea, quien argumentó que la acción fue en respuesta a las agresiones de los últimos 5 años contra Yemen y advirtió que en cualquier momento pueden lanzar más ataques contra refinerías de la petrolera saudí Aramco. Por otro lado, la Comisión Europea aseguró que la seguridad de suministro de petróleo a los países de esta región no está en riesgo y que se estima en 955 millones de barriles las reservas de petróleo y productos derivados de estos países, cifra que considera suficiente para unos 90 días de consumo en la Unión Europea. Paco Urbina, Medios Públicos. Y para analistas ecuatorianos, la crisis petrolera en Arabia Saudita tendrá un impacto positivo para el país en cuanto al aumento del precio del barril de crudo, pero puede traer consigo un relativo encarecimiento de los productos derivados del petróleo que Ecuador importa para su consumo interno. La crisis en Arabia Saudita, que enfrenta una reducción en su producción de crudo de 5,7 millones de barriles por día, equivalentes a un 5% de la producción mundial, tendrá su impacto para Ecuador. Autoridades de gobierno ya hacen escenarios. Más ingresos al erario nacional, pero como la gasolina tiene un precio ahora de libre mercado, probablemente también ocasione un alza en los precios de la gasolina. La experiencia de Fernando Santos en temas de petróleo le permite pensar que habrá un aumento en el precio de barril de crudo de marcador WTI. El país exporta cada mes 7 millones de barriles de petróleo neto, ¿verdad? Si sube $10 el barril, son 70 millones al mes, casi 1.000 al año. Un gran alivio para el fisco. El presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos en Minas y Petróleos, David Gallegos, espera que no se repitan errores del pasado si como corolario de la crisis en Arabia Saudita aumentan los ingresos petroleros para Ecuador. También hay que conocer lo sensible que es los precios petroleros. Fernando Santos propone esta opción. Ese dinero voy a usar como incremento de los recursos y no voy a subirle el IVA. Son horas y días decisivos, concuerdan los entrevistados. Ecuador y su economía a la espera. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y el presidente Donald Trump aseguró que no quiere ir a la guerra con Irán, aunque advirtió que los Estados Unidos está mejor preparado en caso de que surja un conflicto entre ambos países tras los ataques del pasado fin de semana contra las refinerías de Arabia Saudí. No dije eso. ¿Por qué dices eso? Lo que dije es que creemos que sabemos quién fue, pero no nombré a nadie. Pero ciertamente parece que fue Irán, pero no lo dije en la forma que lo expresaste. Tan rápido como lo descubramos, les haré saber, pero parece de esa manera. Señor presidente, ¿quiere guerra con Irán? Que si quiero guerra, no quiero guerra con nadie. Soy alguien que no quiere tener una guerra. 6:13 de la mañana, continuamos con las noticias. El gobierno plantea un plan de movilidad urbana que busca mejorar el transporte público, la infraestructura de las ciclovías como una solución a la congestión vehicular que se registra a diario en las ciudades del país. El proyecto será una guía de trabajo para las municipalidades y prefecturas. 7 ejes contempla el plan de movilidad urbano diseñado desde el Ministerio de Transporte como la mejora y restricción de la movilidad pública e incentivos. Sistemas de transporte inteligente, políticas de aparcamiento, planificación del suelo y de las áreas urbanas, fomento del transporte no motorizado. Tratamos de ver que exista infraestructura ciclística. Como una alternativa para evitar las largas hileras de vehículos que se forman en las ciudades del país. Se sientan más atraídos por el servicio público, que es lo que buscamos como ministerio nosotros, y que tengamos accesibilidad, conectividad, que podamos llegar a todos los lugares que necesitamos. El objetivo principal es que se deje de diseñar planes para vehículos, sino que sea dimensionado hacia los peatones y las nuevas alternativas de transporte. Homologar el espacio de alguna manera, cómo se implemente o dónde se implemente o qué servicio va a dar, eso nos dirá el GA de acuerdo a su planificación. En el programa Ecuador, el futuro de los medios públicos, se hizo un diagnóstico de la movilidad en Guayaquil. El director de la Autoridad de Tránsito Municipal, Luis Lalama, expuso que trabajan en 3 ejes, como la educación vial, multas y el control tecnológico a través de radares y cámaras instaladas en las avenidas. Cámaras, los radares que hemos puesto han reducido los índices de contravención y accidentes más o menos en un
19%. Según la Lama, se puso énfasis en la seguridad debido a los asaltos y robos en buses. Hemos hecho un ordenamiento total en la ciudad con la transportación pública. Datos estadísticos establecen, pues lógicamente, que el 70% de la población aquí en Guayaquil se moviliza en transporte público. La propuesta de los colectivos es recuperar el espacio público. Las ciclovías recreativas, que es dar un espacio un domingo para que la familia use ese espacio público. Otro es peatonalizar calles, al menos al principio por ciertas horas. Creo que hay una también necesidad para que esta ciudad pueda ser más amigable para aquellas personas con discapacidad motriz. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Datos preocupantes. De acuerdo a Justicia Vial, el Ecuador es el 7º país a nivel mundial con la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, los cuales en un 96% son ocasionados por el mal comportamiento de los usuarios en las vías. En esta imagen podemos observar una furgoneta de transporte escolar invadiendo una vereda en plena ciudad y con niños a bordo. Y en estas otras, observamos a buses y motocicletas invadiendo vías y rebasando a alta velocidad, poniendo en riesgo las vidas de quienes transportan y circulan en ese momento. De acuerdo a Víctor Jiménez, titular de Justicia Vial, el Ecuador es el 7º país a nivel mundial con la mayor tasa de mortalidad por accidentes, mismos que en un 96% son ocasionados por el mal comportamiento vial del usuario de las vías. Un tema que solo se lo puede atacar con la creación de una verdadera estrategia de seguridad, con 2 pilares fundamentales. Educación permanente y aplicación cero tolerancia de la ley. Educación bien implementada traerá resultados generacionales. Critica que en el país existe una ley de tránsito que dispone precisamente de fomentar la educación vial. No obstante, esta normativa no se la aplica. Establece la educación vial obligatoria en todos los niveles educativos del país. Eso nació en el año 2008, estamos en 2019. Y hasta ahora se cumple ese artículo de la ley. Iván Rodríguez, representante de una agrupación de ciclistas, está de acuerdo con la aplicación inmediata de una materia de educación vial permanente en el sistema educativo formal. Incorporar una materia de educación vial en las escuelas para que desde los niños ya haya ese chip de respetar el espacio de los demás. En 2018, el número de víctimas por accidentes de tránsito aumentó, registrándose un total de 1.950 fallecidos en las vías. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Cambiamos de tema. El incendio ocurrido la tarde de ayer en la fábrica de reciclaje en el sector La Cristianía, al norte de Quito, fue controlado. 50 efectivos y 15 vehículos del Cuerpo de Bomberos, entre tanqueros y nodrizas, combatieron las llamas que iniciaron pasadas las 17 horas. Se requirió un arduo trabajo por parte de los socorristas para evitar que el fuego se propague, especialmente hacia otras fábricas y los archivos de ISFA, donde se encuentra una gran cantidad de objetos inflamables. Ante este incidente, el Cuerpo de Bomberos recomendó a los moradores del sector cerrar puertas y ventanas para evitar afecciones a la salud como causa del humo. 6:18 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar hablaremos de cómo se encuentra la producción de leche en nuestro país. Usted no se puede perder los detalles. Enseguida regresamos, pero queremos invitarlos también a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por nuestras cuentas de Facebook y Twitter como Telediario EC, también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Manténgase informado minuto a minuto con lo más importante de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de Telediario. Un cordial saludo a todos aquellos amigos que nos ven a través de la señal de Ecuador TV y Gamavisión. Comenzamos con el sector camaronero y les contamos que después de una reunión en Beijing entre la delegación ecuatoriana y autoridades chinas, se levantó la prohibición temporal de una de las 5 exportadoras de camarón notificadas. Las exportaciones que estén en tránsito serán analizadas al arribo al puerto del país asiático.
China levantó la sanción a Omarsa Group, una de las exportadoras camaroneras que junto a la industrial pesquera Santa Priscila fueron suspendidas temporalmente por una alerta fitosanitaria al detectar cargamentos con cabeza amarilla y mancha blanca. La medida la dio a conocer el ministro de Comercio Exterior Iván Montaneda en su cuenta de Twitter. Porque eso implicaría a su vez una información del mismo gobierno de China que ya oficializa si ha habido efectivamente el levantamiento de estas restricciones. En el marco de las negociaciones se espera que en las próximas horas se revierta la prohibición para las otras 4 exportadoras. El cargamento que esté en tránsito a su llegada al puerto chino, la aduana realizará pruebas aleatorias para detectar la presencia de enfermedades o virus. José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien también formó parte de la comitiva en representación del sector privado que viajó al país asiático, en un comunicado de prensa anunció: reiteraron que a aquellas empresas que se les encuentren las enfermedades se les aplicará la sanción, es decir, la suspensión temporal y devolución del producto, y que queda a riesgo del exportador enviar su producto. Según la CNA, de enero a agosto de este año, Ecuador ha exportado 210.000 toneladas de camarón, lo que representa $1.189.292.042. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El próximo 30 de septiembre en Guayaquil arranca la tercera edición de la Rueda de Negocios Banano del Ecuador. En el encuentro se espera superar los $54 millones en expectativas de venta. Del 30 de septiembre al 3 de octubre se realizará la tercera edición de la Rueda de Negocios Banano del Ecuador, que en su última edición contó con 20 potenciales compradores de 18 países. Este año esperan superar esa cifra. 30 potenciales compradores provenientes de 18 países y citas de negocios con más de 55 productores y exportadores. $54 millones en expectativa de ventas logró generar en 2018 esta rueda de negocios, que se desarrollará en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. A la par, se realizará el 16º Foro Internacional del Banano, donde se abordarán temas como la amenaza del hongo Fusarium raza 4, que según exportadores no ha afectado las ventas de esta fruta. En el Ecuador todavía no está la plaga. Son amenazas que hay que estar preparados en la prevención y el control. Más de 700 bananeros participarán de este foro. Los exportadores esperan que se concrete la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico. En este marco, en los próximos días continuarán las reuniones con México. Es el país con el que menos tenemos acuerdos comerciales y por tanto negociar con ellos permitiría un ingreso a la Alianza del Pacífico en condiciones, esperamos, favorables. En el primer trimestre del 2019 se exportaron 187 millones de cajas de banano, generando más de $1.700 millones. La Unión Europea, Rusia y Estados Unidos son los principales mercados. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Continúa el conflicto entre productores de leche y quienes comercializan el suero de leche. Dirigentes empresariales sostienen que no debe prohibirse las bebidas, aunque consideran que sí hay que normar los etiquetados de los productos. Son los representantes de la Cámara de Comercio de Quito y de empresas que comercializan el suero de leche en sus productos. Según ellos, no debe prohibirse la utilización del mismo. Sin embargo, no podemos prohibir a que el resto consuma, produzca o transforme ciertos productos. A criterio de un empresario, no existe competencia del suero con la leche. El suero no compite con la leche cruda. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho, porque en la desinformación realiza el productor que por el suero no le compran la leche. Y eso no es así. Sin embargo, están de acuerdo con que en el etiquetado el consumidor esté informado sobre el producto que consume, tal como recomendó el Ministerio de Agricultura. Para eso debe servir el control posterior en la percha, del ARCSA, del INE. Para los ganaderos, quienes se pronunciaron recientemente, no existe una competencia justa, porque mientras el litro de leche cuesta 42 centavos, el valor del litro de suero es de 2 centavos. De darle una solución para siempre, de largo plazo. Y como yo les decía, para poner las reglas de juego claras para que haya una competencia leal en todo el mercado. Entonces, nuestra lucha es justamente por eso. Estamos los consumidores pagando por un producto de menor valor nutricional, un valor mayor. Y estamos dejando de consumir
un producto que tiene un valor nutricional mayor. Se espera en los próximos días un pronunciamiento del Ministerio de Agricultura sobre si se mantendrá o no la prohibición de comercialización del suero de leche. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. En relación a este tema, pequeños y medianos ganaderos de la costa solicitaron que se respete el precio oficial del litro de leche. Además, rechazaron la utilización del suero de leche. Así lo exigieron los representantes del Consejo Nacional de Pueblo Montubio del Ecuador, CONAMON, durante una reunión en Guayaquil, en donde denunciaron que los industriales no están respetando el acuerdo que firmaron en mayo pasado sobre el precio oficial de la leche. Un acuerdo de que se nos pagase la leche a 50 centavos el litro, la cual la siguen pagando a 45 centavos. Que se revise el documento que se firmó en Quito. En la reunión también se rechazó el uso del suero por parte de los industriales para la elaboración de bebidas lácteas. Según ellos, esto ha disminuido la venta de leche, por lo que se han visto obligados incluso a producir queso para no disminuir la producción. De lo poco que ellos compran, que hacen sus productos y sacan el suero, es que ellos ya con ese suero no lo botan, lo utilizan para hacer los productos lácteos y venderlos a buen precio. Por ello, piden mayor control a las autoridades y que se exija que las bebidas lácteas producidas con suero lleven una identificación en su envoltura. Lo estaban vendiendo como que si fuera leche pura y haciendo diferentes productos lácteos a través del suero de leche. Vamos, como dice la ley de protección del consumidor, poniendo los nombres como son. Esto es un suero de leche, no bebida láctea. El tema del uso del suero de leche se encuentra al momento en la justicia, en donde se revisan 2 acciones judiciales. Está previsto que este viernes el presidente Lenín Moreno se pronuncie sobre el tema. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. En otras noticias, ingenieros en minas y petróleos de varias provincias defienden la minería legal en Ecuador. Advirtieron que de prohibirse la actividad solo en Azuay se perderían 50.000 puestos de trabajo, mientras el prefecto de esa provincia presentó un recurso ante la Corte Constitucional. Son ingenieros en minas y petróleos de las provincias de Loja, Azuay y del Litoral, quienes afirmaron que es posible desarrollar en Ecuador una minería responsable. Indicaron que de prohibirse la minería en Azuay se perderían puestos de trabajo. Hay un discurso antiminero de parte del prefecto de la Azuay, y la pregunta sería aquí, los que vamos a quedar sin trabajo, si pasa la pregunta, el prefecto nos va a dar trabajo a todos dentro de la provincia. Estamos hablando que alrededor de unas 50.000 personas quedaríamos en indefensión sin trabajo. Los ingenieros sostuvieron que en la minería se utiliza el 0,5% del agua presente en el país. De acuerdo al artículo 79 de la Ley de Minería, tiene que ser tratada antes de ser devuelta a las fuentes de donde fueron tomadas. Esta es la realidad que debería ser conocida por toda la sociedad, con el objeto de que no sea engañada por políticos o gente que está tratando de frenar a esta industria. Manifestaron también que el 72% del oro se concentra en Azuay y que defienden la minería legal. Esto mientras el prefecto de Azuay se unió con otras autoridades para presentar un recurso amicus curiae en la Corte Constitucional para que se prohíba la minería en esa provincia a través de la consulta popular que impulsa. O sea, ahí no se induce a nada, no es sugestiva, no es inconstitucional. Sería una vergüenza para el Ecuador que la Corte Constitucional no dé paso a una consulta popular para que el soberano se pronuncie en las urnas. De no dar paso a la Corte Constitucional a la consulta popular provincial, advierten que promoverán una consulta nacional para que se prohíba la actividad minera en todo el país. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Autoridades de control realizan recorridos por el interior de minas cerradas dentro de la zona de exclusión de Zaruma. El objetivo es verificar si estas son mal utilizadas por sableros o mineros artesanales para extraer oro de la zona prohibida. 2 nuevos hundimientos en la zona remediada por el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador en Zaruma mantienen en zozobra a sus habitantes y autoridades. Es una desconfianza en nuestras autoridades, todo, porque imagínense que en pleno verano vivamos esta situación otra vez de emergencia, de peligro. Porque de hecho hoy estamos evidenciando nuevamente que el trabajo que se hizo aquí no se lo hizo bien.
Ante esto se realizan varios recorridos al interior de las minas que se encuentran dentro del casco urbano y que fueron clausuradas luego del primer socavón que acabó con la Escuela Fe y Alegría en octubre de 2016. Queremos tener una respuesta certera de aquello para ver qué medidas se pueden tomar. Si bien es cierto, los organismos competentes que son Arcon, Gestión de Riesgo, Ministerio de Minas, han estado preocupados de cierta manera en cuestión técnica, realmente de la práctica no hemos visto absolutamente nada. Yo creo que eso somos testigos todos los arumeños de que no se ha pasado más allá de los informes y de cuestiones que nos hayan podido dar ellos detalles de la situación técnicamente cómo está dada. Bajo decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno amplió la zona de exclusión de Zaruma. Esto mientras la ciudadanía se preocupa por su ciudad y su economía. Si nadie se hace nada, eso va a seguir lo mismo que antes. Esta incertidumbre para nosotros los zarumeños es demasiado preocupante. La mayor fuente de trabajo de este cantón es la minería. Maritza Castillo, Medios Públicos. 6:32 de la mañana nos trasladamos al Legislativo y le contamos que varias organizaciones sociales se mostraron a favor y en contra de la despenalización del aborto en caso de violación en el Ecuador. Hoy en la Asamblea Nacional se votará el proyecto de reformatorio al Código Orgánico Integral Penal en el que se contemplará la interrupción del embarazo por 5 causales. Luego de que la semana pasada se cerró el debate, finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional votará este martes a las 17:30 las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP. Sin duda el tema que más debate ha generado es el contemplado en el 150 de la norma, respecto a la despenalización del aborto en 5 causales, una de ellas por violación. Los representantes de grupos pro vida aseguraron que sería inconstitucional dar paso a la interrupción del embarazo. Una contradicción de inicio, no se puede hacer una reforma legal si primero no hay una reforma constitucional. Nos mueve y nos motiva el amor por la vida. Una postura muy distinta tienen quienes defienden los derechos de las mujeres. Al menos 50 organizaciones sociales mostraron su apoyo a este tema. Según dijeron, la reforma al artículo 150 va enfocado en su mayoría hacia las niñas que han sido violadas y que quedaron embarazadas producto de esa agresión. No podemos poner sobre espaldas mínimas pesos tan grandes como el embarazo. Dos posturas que han sido evidenciadas en las últimas semanas. Quienes aseguran defender la vida señalaron que el mecanismo para evitar las agresiones sexuales está en la prevención. El acompañamiento para esa mujer, se ha propuesto la adopción inclusive desde el vientre. No obstante, los colectivos de defensa de mujeres afirmaron que obligar a una mujer a dar a luz luego de que fue violada sería otro tipo de agresión. Parte de las mujeres que están en esta situación son pobres. Y esta pobreza hace que estas mujeres tengan una doble y triple criminalización. Se tiene previsto que la votación de al menos 5 artículos de las reformas al COIP, incluida del 150, se realice de forma separada por temas. Ronito Apanta, Medios Públicos. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, solicitó a la fiscal de la provincia, Yanina Villagómez, la designación de agentes fiscales especializados para controlar el problema de los asentamientos irregulares por grupos de personas bajo engaños y violación de la ley. Con la designación de estos agentes, según el representante del Ejecutivo en la provincia, se pretende que luego de la debida investigación por parte de la Fiscalía en cooperación con la Intendencia de Policía y los medios probatorios adecuados, se sancione de forma ejemplar este tipo de delito. Y por 7ª ocasión no se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro Iván Espinel procesado por enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía General del Estado, el juez Jorge Guzmán se excusó de conocer este caso por la relación de amistad que tiene con el abogado del procesado y eso podría poner en duda su imparcialidad al momento de emitir una sentencia. La fiscal sorteó el caso y recayó en la jueza Yesenia Hidalgo, quien determinó como nueva fecha para la diligencia judicial el próximo 24 de septiembre. Espinel cumple una sentencia de 10 años de reclusión por lavado de activos. Ahora les contamos que más del 60% de los menores de edad que son aptos para ser adoptados en el país son mayores a los 10 años. Una edad en la que muchas veces se complica la asignación familiar debido a que las parejas prefieren niños menores a los 4 años. Han pasado 7 años desde que Carlos llegó a una casa de acogimiento en Quito. Aunque cuenta con la declaratoria de adoptabilidad, nunca tuvo una asignación familiar. La mayoría adoptan a los niños, ¿no? Porque si adoptan a un joven es como decir, voy a terminar dañándome. Por ejemplo, si me adoptan cuando era niño,
ellos me van a criar como ellos quieran. Y es que la posibilidad de haber sido adoptado a los 11 años cuando llegó a la casa de acogimiento, Asociación Solidaridad y Acción, fue y sigue siendo una dificultad. Muchas de las familias tienen el anhelo de tener niños pequeños y realmente las casas de acogimiento aquí en el Ecuador son niños ya grandes. Esta es la realidad de más del 60% de los niños y niñas declarados aptos para ser adoptados. De 224 menores de edad, 96 tienen entre 10 y 15 años de edad. El tema de adolescentes es bien complicado, porque estamos hablando de un adolescente que conoce su historia familiar, tiene vínculos con su familia, bien o mal. Es así que también hay adolescentes que se resisten a ser acogidos por personas que no conocen. Hay un hermano que también estuvo institucionalizado, él ya es mayor de edad actualmente, entonces la única alternativa y el deseo de la hermana era poder estar con este hermano mayor. En el caso de Carlos, a pesar de que ya está encaminado a sus estudios y a ser una persona autónoma, no pierde la esperanza de ser acogido por una familia. Para que me den cariño, aunque no tuve cariño cuando era niño de mis padres. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. En las noticias del mundo, la Mesa Nacional del Diálogo para detener la crisis que vive Venezuela fue presentada por el gobierno y representantes de la oposición, mientras que Juan Guaidó propone un consejo de gobierno que incluye la separación del cargo de él como de Maduro. Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de un grupo de partidos de la oposición venezolana presentaron una mesa de diálogo que contempla el retorno del chavismo a la Asamblea Nacional, la renovación de autoridades electorales y la liberación de presos políticos. El acto se realizó en la sede de la Cancillería venezolana ante los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en ese país. Hemos decidido dar un paso adelante para recuperar el tiempo que por la incomprensión de muchos, la ambición de algunos y los errores de todos hemos perdido para Venezuela. Este acuerdo promoverá el canje de petróleo por alimentos, medicinas y servicios para así atender la crisis humanitaria que vive el país sudamericano, en el que, según Naciones Unidas, 1 de cada 4 venezolanos requiere ayuda humanitaria. Resolver entre venezolanos los asuntos que solo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos. A este acto no acudieron representantes del reconocido como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien por su parte propuso convocar a un consejo de gobierno con todos los sectores para detener la severa crisis que atraviesa esa nación. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación del cargo hasta una elección presidencial real. Finalmente, Juan Guaidó aseguró que no retomará las reuniones con representantes del régimen de Maduro, aunque no adelantó cuál será su estrategia una vez rotas las negociaciones. Paco Urbina, Medios Públicos. Concreta. De su parte, el mandatario Nicolás Maduro celebró los acuerdos alcanzados con la oposición en Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores, situado en Caracas, reiteró que por parte de las fuerzas bolivarianas y el gobierno todas las puertas permanecen abiertas para retomar las conversaciones. Y aseguró que su gobierno mantiene abiertos todos los escenarios, por lo que no descarta que se retome el diálogo con la oposición auspiciada por Noruega. La presidenta general de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, se despidió de su cargo en una rueda de prensa en la que mostró su deseo de que se continúe con el trabajo por la paridad de la mujer, la prevención del cambio climático y la defensa del multilateralismo. Espinosa aseguró que las mujeres de Latinoamérica fueron su inspiración y su fuerza en momento y aludió a su responsabilidad como mujer al dejar huella, porque oportunidades como la suya solo ocurren cada 10 o 15 años. La ecuatoriana fue la primera mujer latinoamericana en ocupar la presidencia de la Asamblea General, que se renueva anualmente, y una de las pocas féminas que han ocupado este cargo en las 7 décadas de historia de las Naciones Unidas. Y la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que la próxima semana iniciará las mesas de diálogo con representantes de la ciudadanía para tratar de resolver el conflicto que cumple ya 100 días y poner fin a la ola de manifestaciones prodemocráticas. Según explicó en una rueda de prensa, se reunirá con entre 100 y 200 hongkoneses para poner en marcha un programa oficial para las conversaciones. El pasado 4 de septiembre anunció la retirada del proyecto de ley
de extradición que originó estas protestas. Gracias por continuar con nosotros en este segundo bloque de entrega de noticias. Son las 7:42 de la mañana. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro Facebook y Twitter. Nos encuentra como Telediario C. También lo puede hacer a través de nuestra página web www.ecuadortv.c. Aquí iniciamos con el desarrollo de la información. El niño Isaac Abad, intoxicado con cloro el anterior 26 de agosto en la piscina de Miraflores en Quito, fue trasladado a Estados Unidos, donde recibirá tratamiento neurológico. Familiares y un equipo de médicos del Hospital Carlos Andrade Marín acompañaron al joven atleta. El múltiple campeón en natación Isaac Abad, afectado el 26 de agosto por contaminación con químicos en la piscina de Miraflores en Quito, fue trasladado en el avión presidencial a un hospital de niños en Estados Unidos, donde recibirá tratamiento neurológico. Presentó 2 paros cardíacos. Como producto de eso, se encuentra con problemas de movilidad en sus extremidades. Familiares y un equipo de médicos del Hospital Carlos Andrade Marín viajaron junto al deportista para vigilar su proceso de recuperación. A través del Ministerio de Salud son los que nos están ofreciendo esta gran ayuda. Desde la concentración deportiva de Pichincha reconocieron que existió negligencia en el proceso de cloración de la piscina de Miraflores, en la que resultaron 4 niños afectados. Este martes se informará las acciones que tomó al respecto la institución. Nunca se puede imaginar que dentro de estas piscinas, que se supone que están bien cuidados, que existe personal calificado, no hayan cumplido su trabajo como es debido. Había una cantidad de 150 veces mayor la cantidad de cloro en el aire cuando estos niños respiraron y les produjo este grave problema. Nosotros estamos con el tema penal, nosotros queremos que la Fiscalía continúe con el tema de los culpables para que se sienten precedentes. Otros nadadores afectados como Matías Walter y César Vinuesa ya salieron del hospital, pero deben mantenerse en control médico permanente. La deportista Selena se mantiene en observación en el Hospital Baco Ortiz. Santiago Tello, Medios Públicos. En Carchi, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coordinarán y reforzarán los operativos de control por los pasos irregulares para evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos por estos sitios. Desde el 26 de agosto, el gobierno ecuatoriano exige la presentación de una visa a los venezolanos. Unos 700 migrantes indocumentados permanecen en 6 albergues en la ciudad de Ipiales, en Colombia. No obstante, hay extranjeros que deciden avanzar por su cuenta y se organizan improvisadamente. Pero mientras le cierran el paso al venezolano, el venezolano va a seguir buscando trocha. Eso es fácil. Nadie se va a regresar a Venezuela a que un sueldo básico alcance solamente para un arroz o para 1 kilo de carne. Para evitar el ingreso ilegal de los migrantes, las Fuerzas Armadas y la policía custodian la frontera. Debemos reforzar los operativos, los controles dentro de los pasos irregulares y también hacer cumplir que en realidad nuestra soberanía sea respetada. Incluso se hacen operativos en diferentes puntos de la Panamericana Norte, donde se les extiende una boleta de advertencia de su ilegalidad. ¿Hay alguna persona que se pasó? Indudablemente nosotros lo que tenemos que hacer es tomarle, registrarle, darle la citación, advertirle lo que está sucediendo y estamos en espera, vuelvo a repetir, de la normativa como tal para ya proceder conforme la figura jurídica que se establezca. El viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velastegui, recordó que sigue inalterable el decreto 826, la exigencia de la visa para internarse en el Ecuador. Que el requisito de ingreso para los ciudadanos venezolanos sigue inalterable, se requiere la visa y ese es el procedimiento que están instruidos, estamos en conocimiento todos. Entre tanto, esperan articular acciones con las instituciones de justicia para sancionar a las personas responsables de ingresar al país a migrantes. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Los hospitales Carlos Andrade Marín en Quito y José Carrasco Arteaga en Cuenca son las únicas casas de salud en ofrecer cirugías refractarias para los afiliados. Estas se tratan de procedimientos quirúrgicos oculares que se realizan de manera ambulatoria los fines de semana. La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia son defectos o imperfecciones oculares que ocasionan visión borrosa o distorsionada, situación que se profundiza con la edad. Estas imperfecciones en los ojos pueden ser superadas a través de una cirugía a base de rayos láser. La persona no puede padecer diabetes, no puede tener trastornos inmunológicos conocidos,
porque esto contraindica la cirugía. Es un procedimiento ambulatorio, es decir, el paciente tarda pocos minutos en el quirófano y es dado de alta inmediatamente. Y debe ponerse gotas frecuentemente en esas primeras 2 semanas. De igual manera debe protegerse del sol, del viento y debe entonces tener esos cuidados. Cirugía refractaria a la que desde hace pocos días pueden acceder los afiliados al Seguro Social en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca. Más o menos operar 10 pacientes cada mes y en la programación inicial está hasta diciembre. Esto como parte de un plan de cirugías que se realizan los fines de semana en esta casa de salud. Hemos retomado y con el apoyo de las autoridades hemos logrado poner a punto el láser que disponía el hospital y los profesionales están listos. Nos facilita de cierta manera el poder, digamos, recuperar nuestra visión. O sea, pienso que está bien. Los afiliados que tengan estos problemas oculares y cuya edad no sea mayor a los 40 años pueden acercarse directamente al hospital sin cita previa los días jueves para la inscripción, evaluación y tratamiento. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Buenas noticias. La Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Universidad Rice de Estados Unidos mantienen un convenio para intercambio estudiantil. Ambas entidades están enfocadas en promover un ecosistema de emprendimiento. El convenio permite que estudiantes ecuatorianos puedan estudiar en Estados Unidos en la Universidad William Marsh Rice, reconocida por The Princeton Review por ofrecer la mejor calidad de vida a sus estudiantes y por sus investigaciones en nanotecnología. Innovation Ecosystem. Asumimos ese rol de contribuir al desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador. En el caso de Guayaquil, la SPOL como tal está contribuyendo a través de los espacios de innovación como el Distrito 100. La entidad educativa ubicada en Houston, Texas, Estados Unidos, ha impulsado las ciencias espaciales, avances científicos en corazones artificiales y otros. Para analizar programas conjuntos, para que podamos tener para ejecutivos locales, formación de primer nivel con profesores, instructores de Rice University, que está pues en el top de las escuelas de Estados Unidos. Ya tenemos un estudiante de ingeniería mecánica que está estudiando en Rice y que su especialidad está estudiando un doctorado en nanotecnología. Tenemos firmados convenios de grado y posgrados para hacer maestrías y también doctorados en Rice. Con 40 años al servicio de la comunidad, Houston Guayaquil Sister City Association, además del estudio, también promueve el intercambio comercial entre ambas ciudades. Importadores que quieran abrir negocios o que quieran llevar sus productos a los Estados Unidos. Estamos en trabajo ahora con el Hospital Solca, tratando de unir a Solca con el MD Anderson. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En la provincia de Chimborazo, una comunidad busca mejorar su situación económica mediante la explotación maderera. El apoyo técnico que brindan los gobiernos autónomos descentralizados permite mejorar la calidad y los precios de la madera. Hace 10 años, la comunidad de San Carlos de Tipín en el cantón Guamote sembraron árboles con el fin de explotar madera y beneficiar a este sector considerado como uno de los más pobres del cantón. Hoy, el bosque luce así, y de acuerdo a los técnicos, es necesario intervenir para garantizar una buena producción. Estas plantaciones ya tienen una edad de 10 años y lo que tenemos que hacer es el manejo del bosque para mejorar la calidad de la madera. En futuros años adelante mejorar el volumen y la calidad de madera de pino. Cerca de 90 familias son las que apostaron por este proyecto a largo plazo. Han recibido el apoyo de gobiernos seccionales con la donación de equipamiento para efectuar las tareas de poda. Más antes no teníamos porque no teníamos coordinación y no daba asesoramiento. Por tal razón hemos estado medio desigualdad el bosque. Para quienes observaron pacientemente el crecimiento del bosque durante estos años, se abre la esperanza de que muy pronto recibirán réditos económicos por su espera. Para eso también sí va a servir de hoy para adelante. Eso hemos estado organizando con los dirigentes, con la gente y con los beneficiarios. Ya habría ofertas anticipadas para comprar esta madera. Sin embargo, la comunidad espera que los árboles luzcan más robustos y saludables para mejorar su precio. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Cómo ahorrar energía y evitar accidentes eléctricos son los temas que la Corporación Nacional de Electricidad inculca a 5,000 niños y niñas de diferentes unidades educativas de la provincia del Oro a través de un teatro itinerante. Veamos de qué se trata.
El buen uso de la energía y la prevención de accidentes eléctricos son las temáticas que 5.000 niños y niñas de 2 escuelas de la provincia de El Oro aprendieron dentro del programa El buen uso de la energía. La idea es pues que ellos capten el mensaje y vayan a sus hogares, se los cuenten a sus padres y se pongan en práctica los consejos que se van a dar acá. Este programa lo desarrolla la Corporación Nacional de Electricidad a través de un teatro itinerante. Con la finalidad de que hagan un uso eficiente de la energía. Es un programa que se está llevando a nivel corporativo. Y en este mundo que vivimos necesitamos nosotros sumarnos, a ayudar, a colaborar en beneficio del planeta y sobre todo en beneficio de cada uno de los bolsillos de los hogares de los machaleños. Los más pequeños de la casa entendieron la importancia del ahorro de energía. No debo dejar prendidos los focos, los televisores, no poner ropa atrás de la refri. Voy a contarle principalmente a mis padres para que no cometan el mismo error que la familia que nos enseñaron. Hay que apagar los focos para ahorrar energía, porque va a haber un tiempo que no va a haber energía y ya no hay cómo ver para hacer las cosas. La campaña se extiende a nivel nacional en las escuelas y colegios de las 10 provincias, donde tiene competencia CNLP. Maritza Castillo, Medios Públicos. En las noticias internacionales, la polémica en relación al ingreso del presidente encargado Juan Guaidó a territorio colombiano el pasado 22 de febrero sigue en aumento. El diario El Tiempo, en su cuenta de Instagram, publicó nuevas fotos de aquel viernes cuando se realizaba el concierto en Venezuela Eight Live en la frontera. Según el post, el diario colombiano que investigó la historia detrás de las fotos y documentó que ese día una comitiva del gobierno colombiano acordó esperar a Guaidó por el paso de Guaramitó, dado que solo podía hacerse responsable de él apenas cruzara la frontera. La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, se despidió de su cargo en una rueda de prensa en la que se mostró su deseo de que continúe su trabajo por la paridad de la mujer, la prevención del cambio climático y la defensa del multilateralismo. Espinosa aseguró que las mujeres de Latinoamérica fueron su inspiración y su fuerza, y aludió a su responsabilidad como mujer al dejar una huella, porque oportunidades como la suya solo ocurren cada 10 o 15 años. La ecuatoriana fue la primera mujer latinoamericana en ocupar la presidencia de la Asamblea General, que se renueva anualmente, y una de las pocas féminas que han ocupado este cargo en las 7 décadas de historia de las Naciones Unidas. El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, salió de la cárcel después de que la Audiencia Nacional Española rechazó extraditarlo a Estados Unidos. Carvajal dejó la prisión de Estremera, situado a 75 kilómetros de Madrid, una vez que el centro recibió la notificación del Tribunal Español. A la salida se encontró con su familia que estaba esperándolo. Carvajal alegó que su reclamación por parte de Estados Unidos por delito de narcotráfico carece de fundamento y responde a motivaciones políticas, ya que este país pretende sacarle información sobre el gobierno de Chávez. En otras noticias, la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que la próxima semana iniciará las mesas de diálogo con representantes de la ciudadanía para tratar de resolver el conflicto que cumple ya 100 días y poner fin a la ola de manifestaciones prodemocráticas. Según explicó en una rueda de prensa, se reunirá con entre 100 y 200 hongkoneses para poner en marcha un programa oficial para las conversaciones. El pasado 4 de septiembre anunció la reiterada del polémico proyecto de extradición que originó estas protestas. El presidente de Brasil recibió el alta médica y su recuperación será en Brasilia. Además, los israelíes vuelven a las urnas para decidir el futuro de Benjamín Netanyahu. Más en el siguiente bloque. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, operado de una hernia abdominal el pasado 8 de septiembre, dejó el hospital de Sao Paulo tras recibir el alta médica para seguir una recuperación en Brasilia. Esta es su cuarta intervención quirúrgica desde que fue apuñalado durante un acto de campaña hace un año. La presidencia continuará en manos del vicepresidente del país, el general de la Reserva, Hamilton Mourão, quien asumió el cargo de forma interina.
5 meses después de las últimas votaciones, la repetición de las elecciones legislativas en Israel vuelve a someter a plebiscito la continuidad en el poder de Benjamin Netanyahu. Tras más de una década de hegemonía política, los 6,4 millones de electores comenzaron a votar en los 10.700 centros dispuestos para este partido de vuelta que se anuncia ajustado. La Eurocámara aprobó el nombramiento de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo. Esta antigua directora gerente del Fondo Monetario Internacional obtuvo el voto favorable de 394 legisladores comunitarios. Así, Lagarde asumirá su cargo el próximo 1 de noviembre para suceder al italiano Mario Draghi. Un video de los buceadores que consiguieron grabar a una gigantesca anaconda que nadaba en las profundidades del río Formoso en Brasil se hizo viral. De acuerdo con la descripción que acompañan las imágenes, estas fueron captadas a finales de julio por los camarógrafos profesionales Bartolomeo Bové y Juca Igarape mientras buceaban. En el video, que ya superó los 2 millones de reproducciones, se puede apreciar el extenso cuerpo de la serpiente que yace sobre varias rocas al fondo del río. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Con estas impresionantes imágenes regresamos al ámbito nacional y le contamos que 26 instituciones educativas participaron del desfile cívico estudiantil al conmemorarse 106 años de cantonización de Milagro. El Ministerio de Educación busca a través de estas actividades promover los valores de la juventud. En coordinación con la Alcaldía y el Ministerio de Educación, 26 unidades educativas participaron del recorrido que se enmarca en las fiestas de cantonización de Milagro. Las autoridades en el desfile, los padres de familia y toda la ciudadanía pues en las calles con toda la algarabía y la alegría de ver todo el esfuerzo que también hacen los alumnos, maestros que vienen también con nosotros para rendirle homenaje a nuestra ciudad. Hemos escogido los íconos representativos de Milagro justamente para que el estudiante se reencuentre valores, lo que son las tradiciones que tienen que ver con su entorno. En los diferentes carros alegóricos se plasmaron conceptos básicos sobre los valores que se han ido perdiendo, como la solidaridad, paz, entre otros. Los estudiantes mostraron entusiasmo durante la actividad. Pienso que es muy importante porque ayudan a fomentar lo que es cultura. Para mí es un orgullo ser parte de este desfile porque aprendo de su historia y amar sus tradiciones. Al son de las comparsas y observando los coloridos trajes, los asistentes al desfile destacaron la participación estudiantil en una de las tradiciones más antiguas del Ecuador. Cada vez eso mejora, ¿no? Si no hubiese institución, no hubiese desfile. Podemos celebrarlo de esta manera, tanto los niños se divierten porque esa es una tradición de todos los años y lo que nosotros queremos, como siempre, es venir a ver los desfiles, es una alegría. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana en la primera emisión de Telediario. Lo invitamos a seguir con nosotros a través de la señal de Ecuador TV. Más adelante estaremos con el programa Más Cerca y conoceremos de un proyecto maravilloso de inclusión de la mano de la banda de Guardarrayas y usted no se lo puede perder. Muchísimas gracias por habernos estado con nosotros y que tengan un excelente día.